Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión en Acción, un podcast informativo sobre la salud visual. En el anterior episodio pudimos hablar de los casos más comunes que tienen los adolescentes en la salud visual. Mi nombre es Miley y el día de hoy vamos a hablar sobre el queratoconio. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Aura Pagliaccio. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Doctora, para entrar un poco más en el tema, ¿qué es el queratoconio? El queratoconio es una ectasia de la córnea, lo que hace que se vaya adelgazando la córnea, se haga muy puntona y por eso se llama queratoconio, porque se vuelve como un cono más o menos. De los agentes etiológicos hay algunos. Uno puede ser el factor hereditario, o sea que hay alguien en tu familia que lo tenga y pues te lo transmite por herencia. Y la otra que está muy relacionada y muy estudiada es el tema del frotamiento ocular. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del frotamiento, causa una apoptosis de las células, o sea, va causando un daño a nivel de las fibras de colágeno de la córnea. Entonces eso hace que se degenere y se deforme la córnea. ¿Y cuáles son los síntomas iniciales como para darnos cuenta que estamos teniendo un queratoconio? Los síntomas como que los más iniciales puede ser que comience a haber una variación en tus medidas de lentes. Por ejemplo, son pacientes que van a la consulta, tú les pruebas los lentes y al poco tiempo, 2-3 meses, ya la medida no le funciona. Entonces el paciente llega y ya no le funciona la medida o le han aumentado otra vez las medidas. Esos son como los síntomas iniciales, porque en general no duele, sino que prácticamente hay una disminución progresiva. Pero en quienes hay que sospechar son esos pacientes con medidas inestables o que cambian muy frecuentemente los lentes. ¿Y cómo diagnosticamos que tenemos un queratoconio? Yo sé que es un poco complicado, ya que nos dijo que no tenemos algún como que síntoma inicial, ya que solo se inicia con frotarnos nuestros ojos. Siempre es importante en la historia clínica, el examen físico y por los estudios complementarios. Dentro del examen de la historia clínica, pues siempre preguntar antecedentes personales o familiares, que eso ya te orienta más o menos. Si tiene algún tipo de alergia, sobre todo en el caso de oftalmología, pues la conjuntivitis alérgica. En los signos clínicos, pues a tomar la agudeza visual, astigmatismos, miopías o a veces incluso hipermetropías altas son sospechosas y queratometrías también altas, entonces hay que ir vigilando ahí. Y en el examen de la lámpara de hendidura hay ciertos signos dependiendo de los grados de queratoconio. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver en la córnea unos nervios corneales prominentes. Ya cuando son estadios muy avanzados ves ya en sí el adelgazamiento de la córnea, si con ciertos el haz de luz de la lámpara tú puedes ver si la córnea está adelgazada. Y ya con estudios complementarios, cuando ya tienes sospecha, la topografía corneal es pues la herramienta básica porque te permite comprobar el diagnóstico y a la vez dar un estadio de la enfermedad, porque de esa manera tú puedes encaminar el tratamiento del paciente. Y más o menos una córnea estable, ¿cómo es? ¿O su grosura? Tal vez podríamos saberlo. O sea, por ejemplo, para decir que es una córnea estable, si ya la operas, pues el tratamiento se divide en dos partes, ¿no? La parte quirúrgica y luego la parte de la rehabilitación visual. En la parte quirúrgica ya hay mucha documentación de que la única cirugía que para el queratoconio pues es el crosslinking. Cuando ya tú operaste al paciente, lo que nosotros hacemos es a los 6 meses hacer una topografía corneal para poder ver cómo está. Estable quiere decir que no hay una progresión de su queratometría máxima, en este caso que es el K2, y las medidas también se mantienen estables. Entonces es importante. Pues ahora, doctora, me gustaría que nos comente algún caso clínico que le haya choqueado y que igual en la familia hubo un shock, que no querían aceptar lo que estaba pasando o no entendían lo que había pasado. Tengo algunas historias. Ha habido casos incluso que diagnosticamos, por ejemplo, al niño o viene el adolescente y diagnosticamos a todos los hijos, por ejemplo. Eso fue un caso medio complejo porque el papá, con su situación económica, decía, ¿a quién trato primero? Entonces el papá decidió tratar primero a la paciente que estaba más avanzada, pero gracias a la hermanita se diagnosticó casi al resto de las hermanas igual que tenían queratoconio. De ahí es complejo cuando el paciente viene, por ejemplo, tengo pacientes de provincia. Tuve un caso hace como un mes de un niño de 12 años, ya con un hidrops corneal, que es prácticamente el estado ya avanzado de la enfermedad. Esos niños o esos pacientes que presentan esa patología, pues van directamente ya a un trasplante de córnea. Entonces imagínate un niño chiquito que la mamá no entienda de que por qué se le hizo blanco el ojito, entonces y que ya no haya nada más para recuperar en ese momento la visión, o sea que los lentes no le van a servir, sino que van a necesitar en un transcurso de tiempo pues un trasplante de córnea. ¿Nos podría dar alguna recomendación para evitar todo esto? Porque los adolescentes son muy comunes como que tengamos varios problemas pero no nos hagamos atender con un profesional.
La primera es la prevención. Lastimosamente aquí en el país no hay mucha cultura de prevención, entonces casi nunca vas al especialista sino cuando te duele algo. Como el keratocono no duele, entonces casi no vas a la consulta. Entonces siempre es importante por lo menos una vez al año ir al oftalmólogo para que te chequen, te hagamos un examen completo, tanto en la paradura, toma de agudeza visual y exámenes complementarios si necesitas. Y muy importante no frotarse, porque igual aquí en la sierra tenemos mucho ojo seco y alergia y las dos enfermedades comparten el mismo síntoma, entonces la picazón es en realidad el factor fundamental o el disparador para esta enfermedad. Entonces el hecho de frotarse los ojitos hace que esta enfermedad aparezca. Por eso tenemos que evitar frotarnos nuestros ojitos como recomendación que nos dejó la doctora. Listo, muchas gracias doctora por toda la información que nos ha brindado a todo el público de la adolescencia. Y pues recordemos que es malo frotar nuestros ojos ya que podemos producir un keratocono sin darnos cuenta. Y que para darnos cuenta que no tenemos algún problema visual, siempre acudir al oftalmólogo u optómetra si es necesario, una vez al año. Nos vemos en el siguiente episodio.